¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a todos los telespectadores de Telearacena a este espacio Preguntas en Directo con nuestro alcalde, con Manuel Guerra, un programa que rescatamos de nuestra antigua programación en analógico y que nos traemos a la nueva Telearacena digital. Nos acompaña, como es habitual en este espacio, el alcalde de Aracena, don Manuel Guerra. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido, don Manuel, a esta nueva Telearacena. Bueno, tenemos un reto nuevo por delante, que es el de lanzar una nueva programación. Esta semana la hemos inaugurado, abríamos ayer con nuestros informativos, hacíamos un prelanzamiento el sábado en directo desde el Teatro Sierra de Aracena con la gala del carnaval, y hoy pues tenemos este espacio de nuevo, también en directo, para llegar pues con toda la frescura que nos ofrece los espacios en directo hasta sus casas. Bienvenido a esta nueva etapa de Telearacena, que ha sido un logro de este gobierno municipal, el hacer este paso de la televisión analógica a la televisión digital, un salto importante de calidad el que se da con este servicio que se ofrece a los vecinos de Aracena, con esta televisión pública y municipal. Bueno, yo creo que sobre todo es el cumplimiento de un compromiso que asumimos, teniendo en cuenta que el servicio de la televisión local yo creo que tiene una función de servicio público importante, de la misma forma que lo tiene la televisión pública estatal, que lo tiene la televisión pública autonómica, también lo tiene la televisión municipal, en tanto en cuanto que lógicamente el ámbito territorial es muy definitorio de lo que es una sociedad que tiene una identidad y por tanto también unos determinados intereses. Y de hecho el éxito de las televisiones de cercanía, más allá de las grandes inversiones de las grandes cadenas comerciales y demás, pues el éxito, como digo, de las televisiones locales es esa cercanía, el llevar a los televidentes, a los ciudadanos, en este caso a la ciudadanía en su conjunto, pues una serie de contenidos que no encuentran ni van a encontrar en otros medios de televisión, más aún en una zona como la nuestra, que es un ámbito rural, en donde lógicamente es difícil que pueda tener viabilidad una emisora de carácter comercial. Bien es cierto que en todo este proceso la verdad es que ha sido como una carrera de obstáculos en donde hemos tenido que superar los mismos que han sido de muy diverso tipo, desde los condicionantes legales y jurídicos de una normativa que es la que regula las televisiones locales y las televisiones municipales en España, que ha complicado mucho lo que es el desarrollo de las mismas, ya que se pasó pues de una práctica anarquía a lo que ha sido una regulación muy estricta que ha puesto en peligro y que de hecho ha supuesto el cierre de bastantes televisiones locales. Por otra parte, había una serie de impedimentos técnicos o de condicionantes técnicos que lógicamente pues también han sido complicados, que se complican más aún en una zona como la nuestra, con un terreno orográficamente muy difícil por las montañas, que hace que la distribución de la señal pues sea siempre difícil. Y por otra parte, lógicamente, también los condicionantes económicos, porque estamos hablando de que hacían falta pues unas inversiones, unos recursos de los cuales no siempre se dispone. Yo creo que al final pues ha sido una lucha complicada, pero que da como resultado el reafirmar la apuesta del gobierno municipal por la continuidad de un servicio de televisión pública que lleve una serie de contenidos a los ciudadanos que yo creo que los demandan y que los desean. Es por tanto una función de servicio público. En ese sentido,
pues lógicamente se han hecho muchas reflexiones, se han puesto muchas condicionantes sobre la balanza, pero al final yo creo que nos ha podido también pues el deseo de la mayoría de los ciudadanos que han demandado este servicio. De hecho, muchas veces no se valora o no se ve la virtualidad de un determinado servicio hasta tanto que el mismo no falta. Y bueno, a partir de que se produjo el apagón analógico en el mes de septiembre, pues han sido muchas las personas que se han dirigido al ayuntamiento y en concreto a mí como alcalde, pues preguntando, interesándose, incluso había gente que preguntaba si había que pagar, que estaban dispuestos a pagar, en fin, yo creo que entendíamos que el servicio de televisión es un servicio interesante para la ciudadanía de Aracena, vertebrador, porque da a conocer pues lo que es la vida de la ciudad, también conecta a los ciudadanos de Aracena con los ciudadanos de las aldeas, de los diferentes barrios, y por otra parte es también pues un catalizador de la vida de la ciudad, aparte de lo que es el poder disfrutar en el momento presente de todo lo que se emite, qué duda cabe que todo eso se queda archivado y va conformando pues una memoria audiovisual del municipio y de la ciudad que quedará pues para el futuro y que será muy interesante, de la misma forma que ahora pues valoramos aquellos primeros documentos audiovisuales de las primeras etapas de Telearacena. Por otra parte, yo creo que se ha hecho una apuesta importante, pero lógicamente también ajustada a lo que son las posibilidades de nuestro municipio. Lógicamente, en ese sentido, somos conscientes que somos un municipio pequeño, que tenemos un presupuesto limitado, que por tanto podemos llegar hasta donde podemos llegar. No podemos, por supuesto, competir en medios con otro tipo de cadenas, no ya nacionales ni tan siquiera de otros municipios mucho mayores. Yo creo que hay que buscar el equilibrio en lo que son los servicios públicos, el que los mismos tengan un coste razonable y justo para la ciudadanía, y en ese sentido, como digo, pues creo que en ese punto intermedio está la virtud. En cualquier caso, yo creo que en conjunto el servicio que presta Telearacena es posiblemente de los servicios más rentables, entre comillas, entendiendo por rentable, como todos los servicios públicos, el interés de la ciudadanía, es decir, un coste ajustado a un servicio que llega pues prácticamente los 365 días del año a todos los hogares, o que tiene la potencialidad. Lógicamente luego ya son los ciudadanos voluntariamente y libremente los que deciden sintonizar o conectar con la televisión pública municipal o no. Así que bueno, yo creo que ha sido un proceso, como digo, complicado desde septiembre hasta aquí. Hemos tenido que buscar los medios técnicos para hacerlo posible, y por otra parte pues también lógicamente el encaje para darle el marco legal oportuno que nos permita el no tener problemas en el futuro. Y por otra parte, pues bueno, abrimos una nueva etapa en la que yo también espero que podamos tener una relación de colaboración con otros canales de televisión, que en este caso pues comparten con la televisión pública el múltiple, el canal, para que nos entendamos, el canal cuádruple, múltiple, no vamos a explicar esto que es un poco lioso, pero bueno, que comparten el mismo espacio digital que Telearacena. Y bueno, yo entiendo que debemos de entendernos, como de hecho lo hemos hecho hasta ahora, y que eso debe de permitir el que cada uno cumpla sus expectativas, y en el caso de la televisión pública municipal, pues que lógicamente, como digo, lleve un servicio que cumpla las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas de Aracena, que esté en la vida de Aracena, por el cual salga a través de la pantalla la vida de Aracena, que sea espejo y también
pues ventana de lo que es Aracena y bueno, pues iniciar una nueva etapa que como digo, pues espero que los ciudadanos lo valoren, lo disfruten y por supuesto participen de lo que es su televisión, pues dándole también los contenidos precisos. Sí que hemos ganado, yo creo, con este salto digital también en cuanto a la difusión, pues porque desde que se hizo el gran apagón analógico a nivel nacional, se interfirió mucho en la señal analógica que aún quedaba de Telearacena y las aldeas perdieron la conexión con su televisión, algo que ahora se ha rescatado con la televisión digital en prácticamente casi la totalidad de las aldeas de Aracena. Bueno, de hecho las aldeas hacía ya bastante tiempo que no podían sintonizar la televisión de Aracena en analógico, no ya a partir de septiembre, que ya no la pudo sintonizar nadie, sino incluso algunas de años atrás. La idea es también esa, el que se pueda llegar a todas las aldeas. De momento todavía parece que quedan Castañuelo y Corte Rangel, que esperamos que en un futuro muy cercano pues también podamos resolver los problemas técnicos para que allí se pueda sintonizar y bueno, que pueda llegar a la mayoría de los ciudadanos en unas condiciones, ya digo, aceptables. Lógicamente, yo creo que ahí tenemos que ser también conscientes de que esto es una televisión de ámbito local, que tenemos los medios técnicos que tenemos, que lógicamente no podemos aspirar a tener la calidad de imagen de otros medios de televisión, pero lógicamente sí que lleguen en una calidad aceptable para que pueda ser sintonizado adecuadamente por los ciudadanos y se pueda pues visionar y disfrutar de toda la programación, de todos los acontecimientos que van a aparecer aquí, pues en las mejores condiciones posibles. Creo que ya una prueba de ello y bastante exitosa fue la retransmisión del carnaval el pasado sábado, que era también la primera vez que se hacía en directo y bueno, pues yo creo que ha sido un buen comienzo, un buen augurio y que eso nos permita el que se pueda repetir esa experiencia con otros acontecimientos. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, si le parece, alcalde. Tendremos otros momentos de hablar de la televisión y yo creo que poco a poco nuestros vecinos acabarán de sintonizarnos, todos los que aún no han sintonizado Telearacena, pues y conseguiremos llegar a ese objetivo de cohesión social a través sí, porque de la televisión. De hecho ahora con el tema este del salto de la televisión analógica a la digital, pues lógicamente hay mucha diversidad de televisiones, las más modernas se sintonizan solas, otras que son un poquito más antiguas pues hay que hacerlo, las otras tal, entonces es un poco complicado para los que no somos, a mí personalmente me costó un poquito el sintonizarla los primeros días e incluso he tenido la oportunidad en casa de alguna vecina que me lo ha comentado de entrar e intentar sintonizárselo y en algún caso he podido y en otro pues no, hay que ser un poquito más expertos, pero en fin, yo creo que al final todos aquellos que estén interesados pues lógicamente lo van a hacer y repito, yo creo que es un servicio muy importante para todos, pero especialmente si hay un colectivo al que creo que la televisión le presta pues mucho más, es sobre todo el de las personas mayores o personas que por alguna circunstancia tienen complicado el salir habitualmente de su vivienda y que prácticamente pues la televisión es la única comunicación, quizás soy un poco exagerado, pero en gran medida es la única comunicación que tienen con el exterior y sobre todo con su exterior, con su ciudad, con sus
tradiciones, con sus fiestas, con las actividades que se desarrollan. Es una forma pues de seguir la vida de Aracena y de alguna forma seguir conectado a esa vida de Aracena, a la que ahora por circunstancias físicas pues posiblemente no pueden estarlo. Y yo tengo que decir que en estos últimos días varias personas mayores pues han venido a agradecer el que se haya restablecido el servicio de televisión local, porque insisto, para estas personas la televisión significa mucho, porque al fin y al cabo yo creo que lo vemos aquí cuando venimos. La mayoría de las preguntas que hacen los ciudadanos siempre suelen ser con cuestiones que les afectan muy directamente. Al final, pues yo creo que a todos nos interesa saber lo que pasa en Ucrania o en Latinoamérica, pero, o en cualquier punto de España, pero también nos interesa y mucho pues saber qué pasa en nuestro pueblo, en nuestra aldea, si se va a arreglar nuestra calle, si se nos va a solucionar este problema o el otro, en fin. Yo creo que es importante la cercanía, la información de cercanía, porque eso también cohesiona y también hace ciudad. Pues ya que he hablado un poco de eso, de las llamadas que aquí recibimos en este programa, vamos a recordar el teléfono, un nuevo teléfono que tenemos para este espacio, 959 12 88 83. 959 12 88 83 es el teléfono al que tienen que llamar esta noche para hacer llegar sus consultas, sus preguntas a nuestro alcalde. Estamos en directo, tenemos las 9:20 pasadas ya de la noche y vamos a empezar a hablar, si le parece, alcalde, de uno de los eventos más especiales que tenemos en este año, el centenario de la Gruta de las Maravillas. Nos acompaña en este plató también renovado pues ese cartel conmemorativo, ¿no?, del centenario de la Gruta, que va un poco a vertebrar la agenda cultural, especialmente de Aracena, a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Qué podemos contar un poquillo de cómo están sucediéndose ya las distintas actividades que se han ido planteando? Bueno, efectivamente, yo creo que más que un evento hemos querido plantear la conmemoración del centenario como un leitmotiv, como un eje en torno al cual pues gire la vida de Aracena a lo largo y ancho de todo este año 2014. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que la gruta ha significado y significa mucho para Aracena, es decir, no estamos conmemorando una cuestión menor, sino sobre todo estamos conmemorando un hecho que yo siempre digo, y yo creo que todo el mundo coincide, que cambió para bien la historia de nuestro pueblo, porque si hacemos un poco de elucubraciones mentales, pues podríamos imaginarnos qué sería o cómo sería Aracena hoy si no existiera la gruta. Pues yo creo que sería posiblemente un pueblo, una ciudad muy distinta desde luego, y yo creo que peor. En ese sentido fue importante, lógicamente, el descubrimiento de la cavidad a mitad del siglo XIX, pero yo creo que el hecho realmente relevante y significativo es el acondicionamiento y la apertura de la misma al turismo, que es el que se produce en el mes de septiembre de 1914. Entre otras cosas porque también cuevas hay muchas, pero no se visitan, no se explotan turísticamente, porque a lo mejor pues las condiciones que tienen las mismas no lo permiten. Por tanto, aquí se han dado un cúmulo de circunstancias en donde por una parte había un diamante en bruto, digamos, que lógicamente es la gruta y su belleza absolutamente arrolladora, pero por otra parte también pues el papel que han jugado los aracenenses a lo largo de todo este siglo, que han sabido pues de una forma sostenible y cuidando, mimando lo que es la gruta, pues sacarle también el mayor provecho y la mayor rentabilidad en términos de riqueza y de empleo
para nuestro municipio. Por tanto, yo creo que es un acontecimiento del que nos tenemos que sentir orgullosos, porque a lo largo de este siglo y a través también, y me gustaría poner el acento, de una gestión pública que ha permitido también efectivamente el que tenga un carácter más expansivo lo que es los beneficios de la explotación de la propia cueva, pues han propiciado, pues yo creo que una historia de éxito. Por tanto, queremos que la conmemoración, más que la celebración, la conmemoración del centenario, pues sea un eje a lo largo de todo este año en Aracena. ¿Cómo se ha planteado? Pues yo destacaría fundamentalmente tres vertientes. Una sería hacia la propia gruta. Esa se viene trabajando en la misma desde hace algunos años, en lo que ha sido pues una serie de inversiones y de mejoras que se han realizado para poner a nuestra gruta, por una parte, dotarla de las medidas de conservación que garanticen su cuidado y su preservación como legado para las generaciones futuras. En ese sentido, pues destacar el convenio que se tiene con la Universidad de Granada anualmente para hacer un seguimiento ambiental de la misma, un estudio que se ha hecho ahora recientemente sobre radón, otro que se va a presentar, yo calculo que en las próximas semanas, porque nos lo van a entregar posiblemente la semana que viene o la siguiente, hecho también por técnicos de la Universidad de Granada, y que creo que es muy importante. Para mí es también, y hago un inciso, uno de los elementos más importantes del centenario, porque es el estudio que se ha realizado para lo que es el establecimiento de un perímetro de protección de la gruta, que curiosamente, aunque han pasado 100 años, no lo tiene, y eso hace el que sea o pueda ser vulnerable. Durante año y medio, durante 18 meses, han estado trabajando, como digo, especialistas de la Universidad de Granada, han venido en numerosas ocasiones a Aracena, han hecho distintas medidas, han controlado las corrientes de agua. Desde aquí quiero agradecer a algunos vecinos que nos han facilitado el acceso a sus viviendas, a los pozos que las mismas tienen, pues también, por ejemplo, tintaron el agua de la gruta para ver hasta dónde llegaba, y también para saber de dónde viene. En fin, también se han hecho una serie de estudios en el propio Cerro del Castillo, que nos va a dar datos, yo creo que muy curiosos, sobre la extensión de la gruta. No quiero adelantar nada, pero ya en su momento adelanto que va a haber noticias sorprendentes. Y en ese sentido, pues como digo, es un trabajo muy riguroso, muy concienzudo, que nos va a permitir pues poder tener un instrumento para que de aquí en adelante, a la hora de tomar decisiones en cualquier actuación que se realice en el perímetro de la gruta, pues sepamos realmente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y en su caso pues tomar las medidas adecuadas para esa protección. Lógicamente estaría también en todas esas actuaciones que se han realizado dentro de la gruta, pues toda la renovación del sistema eléctrico, que ha sido lo más costoso. Todos los cuadros eléctricos se han renovado, estaban ya muy deteriorados y muy antiguos. Se han sustituido, se han comprado todas las lámparas, aunque se están sustituyendo de forma progresiva todas las luminarias de la gruta, las lámparas, por lámparas LED, que no producen calor, con lo cual perjudican menos a la gruta, y por otra parte, lógicamente también en términos monetarios, pues supondrá un ahorro económico. Y lógicamente pues se han llevado también una serie de mejoras ya de puesta a punto en lo que han sido los itinerarios para recuperar las huellas que eviten en la medida de lo posible resbalones, barandas, en fin, una puesta a punto total para que la gruta esté radiante
en este año de su centenario y, por supuesto, de cara al futuro. También lo que han sido la recuperación de la fachada original, la rehabilitación de todo el edificio de recepción y también una serie de mejoras en lo que son los servicios turísticos. Como digo, todo para hacer de la gruta una de las cavidades de referencia dentro de lo que es el turismo subterráneo en España y en Europa. En segundo lugar, eso diríamos hacia adentro. Segundo lugar, actuaciones hacia el exterior. No hay que olvidar que la gruta es un monumento natural, pero también es un recurso turístico de primer nivel. Y en ese sentido el centenario representa una oportunidad, como otros centenarios y efemérides que se celebran, pues para poner el foco, el punto de atención en un determinado hecho o en este caso en un determinado monumento natural como es este. En ese sentido, pues estamos trabajando, la verdad que con gran satisfacción, tanto con la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía como con el Patronato Provincial de Turismo, para lo que es difundir la imagen de la gruta. Yo creo que la gruta no es todo lo suficientemente conocida que debería serlo. Hay otras cuevas que todo el mundo conoce mucho más, como pueden ser el Drac en Mallorca o Nerja en Málaga. Hay que tener en cuenta que ellos están en los principales centros turísticos de España. Mallorca y la Costa del Sol pues son los dos puntos turísticos más importantes de España. Y la gente no va a ver la cueva de Nerja, va a la Costa del Sol y ya que está allí pues se acerca. Lo tienen más fácil. Aquí hay que venir más expresamente. Pero bueno, a pesar de eso, como digo, yo creo que tenemos que poner en valor la joya que tenemos. Yo siempre digo que la Gruta de Aracena debería de estar al mismo nivel que la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada en cuanto a un monumento, en este caso natural, referente de Andalucía, por su belleza, por su espectacularidad y por su singularidad. Y en esa línea tenemos que trabajar. A nosotros nos puede parecer que viene mucha gente, que la gruta la conoce mucha gente, pero desgraciadamente no es así. Salimos de nuestro ámbito más o menos cercano y no mucha gente la conoce. Así que tenemos que hacer un esfuerzo, tanto en nuestro ámbito cercano, porque lógicamente nuestra clientela potencial de visitantes es la que tenemos en una crona de 1 a 2 horas, pero tenemos que también intentar que poco a poco se vaya conociendo más. En ese sentido, pues bueno, acciones, lo que ha sido la presencia en Fitur, que ha sido este año muy importante, la primera vez con un stand propio dentro del expositor de Andalucía, como uno de los eventos del año en Andalucía y en España. También destacar los audiovisuales que se han realizado, que son una auténtica maravilla, tanto el que se ha realizado de la gruta como el de Aracena, especialmente el de la gruta, que me impresiona más porque se ha realizado en una tecnología hasta ahora muy poco utilizada en España. De hecho, creo que se ha hecho un audiovisual en esa misma tecnología, la tecnología 4K, para el Museo del Prado, y este que se ha hecho en la gruta de Aracena. Y es una calidad de imagen espectacular. Desgraciadamente en televisión, en las televisiones que todos tenemos, pues quizás no se aprecia esa calidad, porque estamos hablando de 4 veces superior a la alta definición normal. Y bueno, pues los aparatos de televisión que tenemos todos pues no están adaptados para esa tecnología que es muy novedosa. Pero sobre todo en los nuevos soportes informáticos, las tablets, los ordenadores, pues la verdad que impresiona muchísimo. Y como digo, pues está teniendo una repercusión enorme. De hecho, la productora que lo ha realizado, los de Fren, que creó un sitio web específico, se hizo un estreno en internet, pues yo creo que me hablaban ya de más de 500.000 de visitas. En fin, y muchas en el exterior, en el extranjero. Curiosamente, mucha gente les pregunta si ese lugar existe, ¿eh?
Y bueno, pues ya digo, todo el material promocional nuevo, calendarios, póster, en fin, se ha renovado todo, ya digo, con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, de la Consejería de Turismo, y ahí vamos a seguir intentando aprovechar el tirón del centenario, pero no quedando ahí. No se trata de, esto ni empieza ni acaba este año, esto tiene que continuar, pero indudablemente este año tiene que ser un empuje. Vamos a tener también un cupón de la ONCE, estamos teniendo también mucho eco en diversos medios de comunicación, de entrevistas. La semana pasada nos hicieron una entrevista en Radio Nacional, en el programa vespertino de Radio Nacional a nivel de toda España, Canal Sur, SER, en fin, muchísimas, Onda Cero a nivel de toda Andalucía, en fin, ya digo que muchas revistas. Queremos aprovechar el centenario para dar un impulso a la promoción. Y finalmente, la tercera vertiente a la que me refería, que está orientado al centenario, es la vertiente local, la vertiente interior, es decir, el que Aracena se implique en ese centenario, lo viva y participe, el que los aracenenses no sean meros espectadores, sino que sean también partícipes de ese centenario. Ahí el eje principal, pues efectivamente, y como no puede ser de otra forma, son los actos culturales e institucionales que se van a realizar a lo largo de todo este año. Que lo que pretenden es reafirmar y reforzar ese vínculo, yo diría que tremendamente afectivo que tienen los aracenenses con su gruta, como un elemento que nos identifica. Ahí, pues, desde, por citar algunos, la campaña Aracena redescubre su gruta, que para mí quizás es uno de los más importantes, porque curiosamente los ciudadanos de Aracena que estamos aquí, que tenemos la gruta en nuestra propia ciudad, somos los que menos la visitamos, y me consta que hay muchísimas personas, porque me lo dicen, pues que puede hacer décadas que no pisan la gruta. Por eso queremos que el año del centenario sea una excusa para que Aracena vuelva a la gruta, para que volvamos a visitarla, y además con un aliciente añadido, como es el hecho de las dos nuevas salas que se han acondicionado y que se han puesto para la visita turística, que lógicamente también es uno de los elementos, yo creo que más significativos de este centenario, porque desde el año 1929 no se ampliaba el recorrido visitable de la gruta. Lógicamente son salas muy delicadas, muy pequeñas, y las visitas no pueden ser iguales que la habitual, sino que tienen que ser con grupos más reducidos. Pero como digo, los aracenenses pues tienen la oportunidad de visitarla gratis, como siempre, y para ello, pues bueno, yo desde aquí hago un llamamiento bien a través de las asociaciones y de los colectivos a los que se ha invitado y que están concertando visitas por parte de sus socios, pero también de forma individual, pues llamando a la gruta y concertando la visita para poderla hacer. Aparte de eso, pues luego el eje central de esa implicación de Aracena en el centenario queremos que sea la agenda cultural del centenario. El centenario es también una excusa para profundizar en el conocimiento de la gruta, pero también para celebrar lo que la misma significa. Y ahí pues también hay un amplio abanico de actividades a lo largo de todo el año. De momento, algunas de las que ya han empezado, pues lo que es los espectáculos que formando parte de esa agenda cultural del centenario se están celebrando en el Teatro Sierra de Aracena. Se está procurando que al menos sea uno al mes, aunque puede que haya un mes que no haya ninguno y otro que haya dos, porque depende también de las fechas. Estamos hablando de espectáculos de gran nivel y no siempre se pueden conseguir las fechas que nosotros queremos. ¿Qué espectáculos? Pues ya hemos tenido Arcángel, que estuvo a finales de diciembre, que fue un anticipo. En enero hemos tenido la compañía Atalaya. En febrero, hace unos días, pues tuvimos un magnífico concierto de Javier Perianes y de la Sinfónica de Sevilla, que fue
pues todo un exitazo, porque prácticamente el teatro se llenó y salió todo el mundo encantado. Ahora el día 15 vamos a tener a Álvaro Díaz, que es un cantante de copla. Queremos que sea una programación, como ven, muy variada, muy diversa, un poco para que haya para todos los gustos. En abril vamos a tener la Semana de Cine, donde se van a proyectar todas las películas que se han rodado en la gruta, y yo creo que va a ser también muy bonito, porque vamos a tener la oportunidad inédito, ¿no?, de ver en cine. Bueno, no es que sea inédito, pero desde luego hay gente, que hay películas, o gente que no las ha visto nunca, por supuesto, pero los que la han visto, pues seguramente las vieron hace ya bastantes años. A mí me comentan que, por ejemplo, Los Titanes, que es una película italiana que se hizo, me parece que en los años 50, 60, pues la proyectaron a principios de los años 70 en el antiguo cine Aracena, y desde entonces no se ha vuelto a proyectar. Pero luego está Faustina, que es una película con Fernando Rey, Fernando Fernán Gómez y María Félix. Está también Tarzán y las minas del rey Salomón, Viaje al centro de la Tierra, y bueno, ya las más recientes, pues la versión de Yerma que hizo Pilar Tábora, que esa es pues creo que de finales de los 90. En definitiva, pues eso será en abril. Luego tenemos confirmado también en junio 2 platos fuertes, como será una obra de teatro que está teniendo un gran éxito en toda España, con María Galeana y Juan Echanove, Conversaciones con mamá, que son 2 grandísimos actores y conocidísimos, y creo que va a ser también una magnífica oportunidad para disfrutar de una obra de teatro de primer nivel. Y bueno, también podemos confirmar ya una actuación que además nos ofrece gratuitamente la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que es el espectáculo también maravilloso del Ballet Flamenco de Andalucía. Es una actuación que ellos traen con sus condiciones y demás, y se llama Memoria del Cante, que es el espectáculo que en este momento está itinerando el Ballet Flamenco de Andalucía a nivel andaluz, pero también a nivel internacional, y es una obra de un grandísimo nivel. Por tanto, ya digo que tendremos esa agenda de espectáculos. ¿Qué más vamos a tener? Pues como más curioso, se pretende hacer también un ciclo de música dentro de la gruta, que es algo que no se hacía, pues yo creo que desde hace unos 40 años aproximadamente. También destacar las publicaciones. Se van a publicar al menos 3 libros sobre los que ya se viene trabajando desde hace mucho tiempo por diversas personas, por diversos autores. Uno es de carácter más científico, en lo que significa todos los conocimientos que se han adquirido a lo largo de estos 20 años de seguimiento ambiental de la gruta, pero luego hay otros 2 que queremos que tengan una gran difusión, como es el que va a dar cuenta de lo que es el transcurso del último siglo en la historia de Aracena, que es un libro que está coordinando Mario Rodríguez, que yo creo que va a ser muy interesante, con muchas fotos antiguas, en fin, un libro, como digo, que va a dar cuenta de la vida de Aracena en estos últimos 100 años. Y luego, también para finales de año, queremos editar una versión infantil de la leyenda de la Julianita, que es el mito de la Gruta de las Maravillas, para, como digo, infantil, con idea de regalársela a los niños de Aracena, para que también ellos participen activamente del centenario. Y luego también otro plato fuerte, pues van a ser tres grandes exposiciones que se está ya trabajando también en ellas, porque lógicamente requieren de muchos preparativos, y que tienen ya incluso fechas. En el tiempo, la primera va a ser una de los artistas de Aracena
con motivo del centenario, a los que se ha invitado a organizar y a participar de esta exposición colectiva. La verdad que ha habido una aceptación, nos hemos reunido con ellos, ha tenido una aceptación magnífica y bueno, cada uno va a aportar al menos una obra de su producción y como digo, es una exposición que va a dar cuenta pues también del estado de la actividad creativa y artística de nuestra ciudad, no solo de nuestra ciudad, sino también de aquellos artistas vinculados a Aracena. Esta será en el teatro, en la sala de exposiciones del Teatro Sierra de Aracena, quiero recordar que del 31 de julio al 25 de agosto. Terminará coincidiendo con el lunes de la Feria de Agosto. Luego hay otra que empezaría el 25 de julio y terminaría el 25 de agosto, que sería en el pabellón ferial y que pretende ser más o menos lo mismo que he comentado respecto al libro, pero en exposición. Un repaso a la historia de Aracena y a la vida de Aracena, sobre todo de los últimos 100 años. Aquí sí que quiero hacer un inciso, porque aquí vamos a poner en marcha los próximos días una campaña donde vamos a pedir la colaboración de los aracenenses. Para hacer esa exposición, lógicamente, es absolutamente necesario que Aracena colabore, que Aracena se vuelque, porque se trata de hacer una exposición donde se hará un recorrido, tal como se ha planteado, un recorrido por estos 100 años de la historia de Aracena. Se pretende estructurar en 4 periodos históricos, desde principios del siglo XX hasta mitad de los años 30, hasta la Guerra Civil. Luego el periodo de la guerra y la posguerra, años finales de los 30, 40 y hasta finales de los 50. Luego el periodo que va de finales de los años 50 hasta mitad de los 70, es decir, la última parte de la dictadura, donde hay pues ya también una eclosión, los años 60 de modernidad, digamos, de cambio y demás. Y luego el último periodo, lógicamente, sería ya la etapa democrática, digamos, de los años finales de los 70, 80, 90. Lógicamente en esta última etapa se centrará la exposición más en los años 80, parte de los 90, porque en la actualidad pues salimos a la calle y lo estamos viendo. Entonces, como digo, para esta exposición pues hace falta de todo. El que los ciudadanos nos sugieran, pues yo tengo un electrodoméstico antiguo, yo tengo un utensilio de cocina antiguo, yo tengo un enser de campo, ropas, fotografías, por supuesto, documentos, un poco de todo. Está muebles, una exposición que puede ser lo más, se trata de que sea lo más completa posible y lo más atractiva posible. Ya digo que se pretende hacer en el pabellón ferial para que haya espacio suficiente y estaría abierta también, coincidiendo con la feria, con idea de que pues también durante los días de feria sea un atractivo más de la propia Feria de Agosto para que la pueda visitar el mayor número posible de gente. Así que ya en los próximos días, pues como digo, pondremos en marcha esa campaña, ya diremos cómo la gente que quiera participar lo puede hacer. Lógicamente se va a hacer con todas las garantías para que nadie tenga la más mínima duda de que se le va a cuidar aquello que ceda y que se va a garantizar su devolución. Y bueno, como digo, pues hacer un llamamiento para que entre todos hagamos, yo creo que una exposición en la que nos sintamos todos reflejados, y yo creo que puede ser algo muy bonito. Y finalmente, en el mes de septiembre y finalizando con el congreso, el 5º Congreso Español de Cuevas Turísticas y el primer Congreso Iberoamericano, que será en los primeros días de octubre, pues tendremos también una exposición que repasará los 100 años de la gruta. Esa exposición específicamente centrada en lo que es la gruta, y esta será también en la sala de exposiciones del teatro. Así que serán 3 grandes exposiciones que esperamos que gusten y que sean del agrado de todos. Además de todo esto, y ya por cerrar este capítulo, pues
porque se me olvidan muchas cosas, la campaña de regalo de jamón de Huelva, la campaña para centros, asociaciones y centros escolares de Andalucía, el congreso al que he hecho referencia ahora, en fin, hay muchas otras cuestiones y otras que se irán sumando porque nos siguen llegando ideas, sugerencias que en muchos casos pues nos parecen bastante interesantes y se van a intentar llevar a cabo. Digamos que es un programa abierto, pero además pues la idea es que, como decía al principio, que todo esté impregnado por el centenario. Ya pues lo hemos visto en la cabalgata de Reyes, que la comisión pues tuvo yo creo que el acierto y la gentileza y el buen gusto de hacer una carroza dedicada al centenario, que fue muy bonita. Ahora lo hemos visto también en el carnaval, que lo hemos tenido más reciente, pues también todas las agrupaciones han hecho su paso doble a la gruta. Y bueno, también ya digo que se pretende que casi todas las tradiciones de Aracena, los eventos de Aracena, pues de una forma u otra tengan el centenario de la gruta también este año en cuenta y que sea pues un leitmotiv en torno al que gire todo. Yo creo que la memoria histórica de Aracena va a quedar marcado este año 2014 como el año de la gruta y eso se está viendo ya en los Bueno, yo espero que sea sobre todo un revulsivo para que la gruta vaya más, para que sea más conocida, para que venga más gente a Aracena y en definitiva también para que se cree mayor grado de economía en la ciudad y más empleo en torno a lo que significa el desarrollo del sector turístico, que es uno de nuestros pilares fundamentales desde el punto de vista económico y laboral. También para valorar lo que tenemos, que a veces quizás no nos acordamos. Efectivamente. Yo creo que evidentemente todos los aracenenses defendemos con uñas y dientes la gruta, pero bueno, quizás también yo creo que estamos un poquito obligados a conocerla más, porque de esa forma pues también podemos entre todos difundirla mejor y defenderla mejor. De la mano de la gruta, que es el gran símbolo de identidad en cuanto a monumentos en Aracena, viene también el castillo de Aracena y abrimos en este sentido capítulo de obras. Vamos a hablar un poco del estado de esas obras que curiosamente, no sé si quizás haya sorprendido un poco, en el carnaval ha habido incluso un poco de crítica con respecto a las obras que se están haciendo en el castillo de Aracena. No sé si es algo puntual del carnaval o algo más generalizado en la población. Yo creo que hay determinadas actuaciones que es necesario verlas terminadas para que puedan ser entendidas y sobre todo para que puedan ser explicadas, salvando las distancias porque no tiene nada que ver, pero bueno, yo recuerdo que también siempre que se ha intervenido sobre algún punto de la ciudad muy tradicional, pues siempre ha habido al principio ciertos recelos que luego afortunadamente en la mayoría de los casos pues se ha valorado la actuación en sí. Pongo el ejemplo pues de Santo Domingo, que también pues se hizo una renovación importante de lo que era la plaza y yo creo que ha sido todo un éxito, tanto desde el punto de vista estético como sobre todo desde el punto de vista de la utilidad que hoy tiene esa plaza para los vecinos y para todo el que quiere disfrutar de ella. Ha pasado en cierta forma también con la Plaza Marqués de Aracena, que también con las últimas intervenciones que se hicieron, pues había gente que al principio por ejemplo, la parte de la zona infantil, pues no la veía. Pues bueno, sin embargo, yo creo que esa zona infantil, el kiosco y demás, pues se han integrado y hoy han permitido el que lo que era una plaza que estaba muerta, pues sea todo un lugar de encuentro, de actividad y que está permitiendo en cierta forma dinamizar esa zona del centro. En el caso del castillo estamos hablando de una intervención donde yo creo que ya en su momento tendremos ocasión de hablar más a fondo, una vez que ya se abra para que se pueda ver, pero donde tengo que decir que lo que se ha hecho con absoluto rigor y con absoluto cuidado. ¿Qué quiero decir? Que
a diferencia, por ejemplo, de la intervención que se hizo, porque tendríamos que remontarnos y podemos ver hoy fotos antiguas de lo que quedaba del castillo en los años 60 hasta principios de los 70 que se hace la anterior intervención, y realmente pues la intervención que se hace en los años 70 es una intervención mucho más agresiva y sobre todo, según hoy demuestran las excavaciones arqueológicas que se han hecho, con bastante falta en muchos casos de rigor histórico. Actualmente, como no puede ser de otra forma, porque además estamos hablando de un entorno que es monumento y por tanto sometido a absolutos controles por la Administración de Cultura, digamos que se ha empezado la casa por los cimientos. Es decir, primero se hizo un plan director, un plan de actuación donde por parte que encargó la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en donde a partir de una serie de estudios arqueológicos preliminares que se hicieron, se planteó una intervención con toda una serie de fases que deberían realizarse, porque lógicamente estamos hablando de una intervención bastante costosa y más en los tiempos actuales donde los recursos son más escasos. Pero el plan director lo que sí ha marcado es una hoja de ruta, es decir, el que no se actúe sin ningún tipo de rumbo, sino que lógicamente se sepa qué es lo que hay que hacer, cómo se tiene que hacer y cuál tiene que ser el resultado final, aunque se vaya haciendo de forma parcelada o fraccionada. Una vez que está el plan director, ya digamos que se ha empezado a actuar sobre el terreno. Y para actuar sobre el terreno no se va y se actúa según el criterio del alcalde o del arquitecto municipal o del primero que pasa por allí, sino que hay un procedimiento que viene marcado en el plan director y que te impone la Administración de Cultura. ¿Qué es cuál? Pues primero el hacer una serie de trabajos arqueológicos, de excavaciones arqueológicas. ¿Para qué? Pues para ver qué hay ahí, cuál era el diseño original del edificio, sus estructuras iniciales, y a partir de ahí poder hacer el proyecto de intervención. Y así se ha hecho en este caso, en donde se ha intervenido en el Alcázar. Hay que decir que además esas excavaciones arqueológicas dieron un resultado sorprendente, que no se esperaba al principio y que ha complicado lo que es el desarrollo del proyecto en sí. ¿Por qué? Porque en principio lo que se esperaba es que se iba a encontrar los restos del castillo, y además de encontrarse los restos del castillo, como el trazado inicial de las torres, o originario de las torres, que en algunos casos se varió por la intervención de los años 70, ha aparecido una ciudadela, una población islámica que data el poblamiento de Aracena al menos un par de siglos antes de lo que hasta ahora se consideraba. Es un hallazgo realmente muy relevante desde el punto de vista de los estudios históricos del poblamiento de todo este territorio y de toda la comarca, que ya en su momento pues se desarrollarán tesis y se desarrollarán estudios que ahondarán en el mismo. Pero eso nos ha permitido pues encontrar de momento, solo en la parte que se ha excavado, 3 viviendas. Habrá muchas más seguramente, y a medida que se siga excavando aparecerán más, porque todo apunta, como digo, a un poblamiento islámico de una cierta importancia. Entonces, en la intervención que se ha hecho, repito, a partir de los trabajos arqueológicos, ahí nadie se ha inventado nada. Es más, la Consejería de Cultura suele ser bastante restrictiva a la hora de reconstruir o de hacer interpretaciones arriesgadas que puedan no tener un respaldo histórico. De hecho, las murallas o tramos de murallas sobre los que se ha intervenido eran mucho más altos.
originariamente eran mucho más altos y Cultura no ha permitido el subir más, simplemente se ha dejado un nivel para que se garantice la seguridad a la hora de recorrer esos tramos de muralla y también donde, pues como digo, se ajuste en la medida de lo posible a lo que es el rigor histórico y el origen del propio castillo y sus usos, el que se pueda entender realmente, porque hay que decir que de aquí para atrás pues el castillo ha estado absolutamente abandonado y a su suerte, mientras que lo que es la iglesia del castillo pues sí que se ha conservado, pero lo que es el castillo era un espacio absolutamente abandonado a su suerte. Cuando ahí Aracena pues tiene una riqueza histórica tremenda que tiene que recuperarla y tiene que ponerla en valor para que sea también disfrutada por todos. En este momento, aunque ya digo, ya podremos hablar más en su día, pero bueno, lo que son las obras de esta fase, que es la que se circunscribe al alcázar del castillo, es decir, el recinto donde vivía el alcaide y la guarnición, pues se ha terminado en estos días, está terminando en estos días los últimos retoques, con lo cual pues yo calculo que en pocas semanas posiblemente podamos iniciar una campaña que queremos hacer de visita y de explicación a los propios ciudadanos de Aracena, como digo, para que puedan pues conocer todo la secuencia histórica y todos los conocimientos para interpretar lo que es el propio recinto del castillo. Y lo que se ha presentado ahora a Cultura es una autorización, una solicitud de autorización para iniciar una nueva fase de excavaciones arqueológicas, porque repito, el proceso hará en los siguientes tramos de castillo será igual. Excavaciones arqueológicas, a partir de lo que se encuentre en las excavaciones arqueológicas se redacta por parte de un arquitecto, una arquitecta en este caso, el proyecto de intervención supervisado por Cultura y en su caso pues la intervención correspondiente. La idea es que ahora se continúe excavando en lo que es el lienzo norte, el lienzo de muralla norte, en concreto desde donde se ha terminado ahora, para que nos entendamos, hasta más o menos la zona donde está la cruz del castillo, hasta la zona de la iglesia. Según los arquitectos, puede que en ese tramo se pueda datar lo que es la entrada originaria al castillo, la entrada principal, porque la que se ha condicionado ahora era una entrada secundaria que estaba ahí, lógicamente con un desnivel importante, porque a lo largo de 1000 años pues el terreno ha variado sustancialmente, e incluso también por las propias obras que se hicieron cuando se hizo el propio carreterín. Entonces lo que parecía una ventana no era una ventana, era una puerta, es que el terreno estaba antes más alto. Y como digo, pues se pretende seguir con esa fase de excavaciones y cuando existan recursos suficientes pues se podrá continuar. Ya digo que es un proceso a largo plazo, pero que lo que se pretende es que, siendo absolutamente respetuosos a lo que es el edificio y el recinto fortificado, pues Aracena recupere su castillo como un elemento no solo emblemático, sino también como un bien cultural de primer nivel que pueda ser disfrutado por todos, en primer lugar por los propios aracenenses y después por todos los que vengan a Aracena. Bueno, pues habrá que llamar a la paciencia para ver el resultado final de estas obras y bueno, yo creo que ya se van a empezar a ver un poco más clara esta actuación, pues con esas visitas que se van a habilitar una vez que termine esta primera fase de Hombre, lógicamente, cuando lo expliquen los propios historiadores y los propios arqueólogos que tienen los conocimientos que lógicamente yo no tengo y que no puedo explicar con el rigor que ellos lo pueden hacer.
hablamos de otra obra. Antes vamos a recordar nuestro teléfono, un teléfono que ha cambiado, el 959 12 88 83. Estamos en directo, pueden participar con sus llamadas en este programa, en el que precisamente el objetivo y el sentido que tiene es ese, de que nuestro alcalde pueda atender en directo a las llamadas de los telespectadores. 959 12 88 83 es el teléfono nuevo de Telearacena. Y vamos a hablar de otra obra, alcalde, que también ha suscitado algo de polémica quizás en el último pleno. Creo que tenemos una llamada. Antes de entrar en materia, vamos a ver si podemos atenderle y después hablamos de esas obras que ya adelantamos, las obras de San Pedro. Vamos a pasar a dar paso a esa llamada. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mira, me gustaría preguntar una cosa, señor alcalde. Sí, perdone, un momentito antes de continuar, para que podamos entendernos mejor y con más claridad. Le pedimos que baje un poco el sonido de su televisor para que no reverbere el sonido. Y a ver si podemos escucharle con más claridad. Díganos su nombre, o bueno, si quiere. Te hablo de la Umbría. De la Umbría. Con el tema de la tele, hay canales que no se ven bien. A ver si habría alguna solución. Canales que no será este de Telearacena, serán no, otros canales. Telearacena antes no se veía, ya se ve, no en muchos sitios creo, pero que sí que se ve desde el primer día. Y por ejemplo el Canal Sur pues se ve, es que no se ve. Canal Sur. Siempre yo tenemos... creo que no me estoy enterando muy bien, pero tú me estás traduciendo. Sí, porque no se escucha bien aquí en plató. Tú tienes el pinganillo y te estás enterando. Pues nos comenta este vecino de la Umbría, al que le agradecemos su llamada, y esperemos que podamos aclarar, aunque creo que es un tema técnico que habría que aclarar quizás con más detenimiento. Nos comenta que hay algunos canales de televisión que no se ven bien. En la Umbría, por ejemplo, Canal Sur. Canal Sur es un eterno problema aquí en Aracena, ¿no? Sí, vamos a ver, el problema es que cuando se impone la televisión digital, pues el gobierno y la ley que establece de despliegue de lo que es la televisión digital obliga a las cadenas de televisión, a todas las grandes cadenas de televisión, a desplegar la señal digital en todo el país. Pero la obligación que tienen todas estas cadenas es hacerlo al menos al 98% de la población del país, con lo cual dejan ahí un 2% de población. ¿Qué población es? Pues justamente la de pequeños núcleos, normalmente en zonas montañosas, donde es muy complicado el llevar la señal de televisión y además económicamente pues a las grandes cadenas de televisión pues no les interesa, porque no les supone en términos de audiencia nada relevante. Entonces, claro, el problema es que se corta la televisión analógica y eso hace que esos núcleos de población pues se queden sin señal de televisión. ¿Qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se ha tenido que hacer? Pues si no se quería dejar a esas personas sin televisión, pues ha sido el ayuntamiento el que ha tenido que echarse para adelante, aunque, repito, no tenemos competencias en la materia, pero hemos tenido que hacerlo porque si no, pues tanto las aldeas de Aracena como incluso una parte de Aracena, porque en Aracena las televisiones solo montaban un equipo, un remisor, en concreto el que está en el Mato, y desde el Mato no se cubre toda Aracena, porque por la orografía, por el Cerro del Castillo, hace sombra, por ejemplo, pues en la zona de Santo Domingo y toda esa parte. Entonces, el ayuntamiento pues tuvo que hacer una inversión importante, que bien es verdad que contamos también con una ayuda de la Junta de Andalucía, en parte, para dotar a esos núcleos de población, las diferentes aldeas y la parte de Aracena que estaba en sombra, de este equipamiento técnico. No obstante, desde estos remisores
la señal, no todas las cadenas, aunque en casa vemos las cadenas, pero no todas las cadenas llegan de la misma forma, ni incluso aquí en Aracena, porque las televisiones nacionales, la señal se la distribuye a Vertis, que es una entidad a nivel nacional, y llega de una determinada forma, y Canal Sur, que es una televisión regional, pues la distribución de la señal es de otra forma. Entonces aquí desde siempre pues hay un problema con lo que es la recepción de Canal Sur, que no llega con la suficiente potencia que sería aconsejable que llegara. Y bueno, pues ese problema es el que tenemos tanto algunas veces incluso aquí en Aracena como sobre todo en las aldeas. En estos casos, pues lógicamente cuando existan esos problemas, que se llame al ayuntamiento, que se dé cuenta y en la medida de lo posible, pues lógicamente las empresas de mantenimiento que nos llevan estos equipos, pues lo revisarán e intentarán resolverlo. En algunos casos se pueden resolver bien, en otros casos, como es el tema de Canal Sur, se está estudiando otro tipo de alternativas porque con los equipos actuales pues la verdad es que no el resultado no es satisfactorio. Bueno, pues esperemos que le quede resuelta la duda a este vecino de la Umbría y que bueno, pues que pronto se pueda resolver este problema de Canal Sur. Recordamos el teléfono por si puede entrar alguna llamada, aunque ya es poco el tiempo que nos va quedando. Bueno, pero nos alegra que al menos nos haya llamado alguien, porque hombre, pues sí, es una señal de que al menos alguien nos está viendo. y además en una aldea, en la Umbría, efectivamente, creo que es la primera vez que llama a alguien de la Umbría. La verdad es que sí, que nos ha sorprendido una llamada desde la Umbría y bueno, pues nos alegra pues que al menos Telearacena sí pueda llegar a sus casas, a las casas de los vecinos de la Umbría, de Valdezufre, de Jabuguillo y de Carboneras, que son las aldeas que sabemos que pueden vernos en estos momentos. 959 12 88 83 es el teléfono al que tienen que llamar para participar en este programa y vamos a hablar un poco de las obras de San Pedro, que es otra obra que está un poco incomodando quizás pues por la dificultad que tienen, una vía principal de entrada en Aracena, pero a la que ya empezamos a verle su resultado y parece ser un resultado además que ha ganado con respecto a lo que había anteriormente. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una, efectivamente cualquier obra durante el tiempo que se ejecuta pues ocasiona molestias. En este caso quizás ocasiona molestias a más gente porque es una obra en una zona muy determinada y en una vía de mucho tránsito y de mucho tráfico, porque conecta distintas zonas de Aracena. Entonces eso hace pues que tenga quizás más incidencia o tenga un mayor grado de molestia en un mayor número de gente, pero lógicamente eso es algo inherente a cuando se realiza una obra que bueno, pues siempre pedimos la máxima colaboración y paciencia. En cualquier caso, como estarán viendo, pues se han incrementado de forma notable lo que es la plantilla de trabajadores y trabajadoras de cara a avanzar y avanzar lo más rápido posible. De hecho, ahora en los próximos días todavía se va a complicar la cosa un poquito más, porque vamos a acometer el tramo que va desde el bar museo hasta el inicio de la calle Tenerías, que es ese nudo de San Pedro, que lógicamente pues la idea era continuar, porque la idea es continuar con el mismo tratamiento de la calle Tenerías, con baldosa hidráulica y adoquín, y lógicamente pues quedaba ese tramo. Se ha hecho primero esta parte precisamente con idea de interferir el menor tiempo posible. Creo que hay otra llamada, ¿no? Tenemos una llamada, después intentaremos retomar el tema. Seguimos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí? Sí, le escuchamos. ¿Sí? Es que no lo oigo, a través del teléfono no lo oigo. Nosotros sí le escuchamos a usted, no sé si a través del televisor
nos puede escuchar, así que puede plantearnos la pregunta que quiera hacernos. Bueno, muy bien. La pregunta es la siguiente. Claro, decirle solo que, claro, no se llama por teléfono porque como no lo pone en la pantalla, pues es muy difícil de cogerlo. Y lo segundo es sobre la obra que están haciendo en San Pedro. Las Cosas Verdes, resulta que allí una acera grandísimo, y allí yo sí pienso que delante de los bares es normal que no pongan un árbol, pero allí para arriba han puesto un par de ellos o tres en el sitio más estrecho, y resulta que lo más ancho no hay ni una sola verde, porque los árboles no se reponen nada. Vale, nada más que eso. No sé si he podido escuchar. Yo lo he escuchado, pero no Tenemos muy un pequeño bien. problema Si me con la puede- entrada del sonido es que del no lo teléfono. escucho, sí. Creo que se refería un poco a las obras de San Pedro, precisamente sí. al ancho, Sí. y si no es así, pues que por favor nos corrija el telespectador al ancho Yo he que se le ha escuchado dado con a el la par- tema de los árboles, ¿no? Sí. Creo que decía de No sé si desde realización nos pueden aclarar un poco el planteamiento de la pregunta. Un poco se refería a... Es que he creído entender que se refería a que no se han puesto árboles en la zona más ancha y sí en la zona más estrecha. Creo que eso era el resumen de la pregunta. Y no sé si antes ha hecho otra, pero... Ha hecho un planteamiento inicial. Inicial, vale. Vamos a ver si Vale, desde realización nos pueden aclarar vale. la pregunta. Bueno, Es otra llamada nueva la que tenemos. Pues vamos a dar paso y después conectamos porque pregunta. estábamos hablando de San Pedro Sí. y le contesto. Buenas noches y a Sí. ver si puede ser que le escuchemos un poquito mejor. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas Para noches. preguntarle si saben algo del segundo tramo de la carretera de Castañuelo. Vale. Venga, gracias. Segundo tramo de la carretera de Castañuelo. Ajá. Muy buenas noches y muchas gracias. Bueno, en este caso lo que sabemos es que estamos presionando a la Diputación para que se pueda hacer lo antes posible, pero a día de hoy no tenemos todavía confirmación de cuándo se puede hacer. Esta es una carretera provincial que compete a la Diputación. Se hizo lo que es efectivamente un tramo aproximadamente desde el cruce de Carboneras hasta Corte Rangel, y queda, que está bastante mal por cierto, el tramo desde ahí, desde el cruce de Carboneras hasta Aracena. En la anterior visita del presidente de Diputación, que estuvo, creo recordar que en noviembre, yo incluso lo llevé para que viera en persona cómo estaba, y bueno, ya digo que lo que estamos es demandando a Diputación que se asfalte, porque básicamente lo que hace falta es el tema del asfalto, que tampoco es una obra de otro tipo de intervención. Y bueno, pues ya digo, seguiremos demandando hasta que nos echen cuenta o que tengan los recursos para poder acometerlo. Volviendo a la pregunta anterior y a lo que estábamos hablando del tema de San Pedro. Decía que lógicamente las obras pues causan molestias, y más en este caso, parece ser una zona muy, muy de paso. En cuanto a lo segundo, en la intervención en sí, se trata de una obra que sobre todo los vecinos, en lo que se refiere al acerado, pues habían venido y vienen demandando desde hacía tiempo, porque ese acerado en 2 niveles creaba bastantes problemas, muy incómodo, incluso también personas que se han caído. Y bueno, y además el asfalto estaba ya en bastante mal estado, por lo tanto requería una intervención, y el planteamiento, como decía, ha sido seguir el mismo tipo de actuación que se hizo en la calle Tenerías en cuanto a los materiales empleados, sustituir el asfalto por adoquín. ¿Por qué? Pues porque el asfalto ya estamos viendo que es un quebradero de cabeza tremendo. Tenemos, y sobre todo ahora que ha llovido,
pues cantidad de las zonas que están asfaltadas, que el asfalto con la lluvia y el tráfico se levanta, se quedan los baches para siempre. Cada vez que hay que abrir para arreglar alguna avería de agua o para meter algún tubo de canalizaciones de luz o de lo que sea, como digo, el parche se queda y se va deteriorando progresivamente. Entonces entendíamos que no era quizás lógico el empedrado porque es una zona de mucho paso, pero el adoquín sí que es una solución definitiva, que puede ser más cara inicialmente por lo que es el material y el ponerlo, pero que a la larga es más barato porque el adoquín es para toda la vida. Eso es irrompible ya. Lo único que puede pasar es que si hay que abrir una zanja para cualquier cosa o para una avería, se levanta, se arregla y se vuelve a poner el adoquín y no se queda el parche. En fin, creo que esa es la justificación. No se está, como ha querido alguien o alguna gente tergiversar, de que se está quitando empedrado. Mire usted, no se ha quitado, al revés, se están empedrando calles que estaban asfaltadas, como ha sido el caso de la Avenida de Sevilla, como ha sido la calle Fraternidad, la calle Concordia, y en otros casos, pues esas calles asfaltadas, en este caso lo que era la antigua travesía, se está adoquinando. Aquí lo que se ha hecho es delimitar los distintos espacios de la vía. Yo le decía a una persona que la calle sigue teniendo los mismos metros y no se han acercado las viviendas, la calle sigue teniendo los mismos metros, y lo único que se ha hecho es delimitar con distintos tipos de pavimento los distintos usos de la calzada, es decir, ordenar la calzada. Prácticamente lo mismo que existía antes, sobre todo en el tramo entre el cuartel de la Guardia Civil y el teatro, donde ya pues existía lo que es el aparcamiento en batería, que es el que ahora se ha puesto también en el otro tramo. Entonces ahí lo que se ha hecho es que se ha dejado 3,5 metros de calzada para paso de vehículos, que es una anchura más que suficiente para el paso de cualquier vehículo, desde un coche hasta un autobús o un camión. De hecho, es la misma anchura que tiene la calle Tenería, y con la calle Tenería pues los coches y los autobuses pasan sin ningún tipo de problema. Se ha dejado la zona de aparcamiento para el aparcamiento en batería o semibatería, y el resto, es decir, lo que sobraba, se ha dejado para los peatones, para garantizar con mayor seguridad el paso de los peatones, que hasta ahora, pues con las terrazas de los bares, era complicado muchas veces que pudieran pasar. Ahora va a haber espacio para las terrazas y va a haber espacio para que los peatones puedan pasar con absoluta comodidad y seguridad. Se ha aprovechado también para arreglar, darle la anchura reglamentaria a tramos de acerado, porque la calle no es recta, sino que en unas partes más estrechas y en otras partes más anchas. Ahí también, pues por ejemplo, en la zona donde estaban los arriates, pues también los vecinos, porque tuvimos una reunión previa en el mes de diciembre, justamente en las Navidades, con los vecinos para enseñarles el proyecto y para que ellos también hicieran sugerencias, que de hecho hicieron sugerencias muy interesantes que se han tratado de tener en cuenta. Y por ejemplo, una de esas sugerencias pues fue la ampliación del acerado de donde estaban los arriates, la jardinera, para que pueda pasar pues una persona con un carrito de bebé o con una silla de ruedas. También en la parte más cercana al cuartel, donde igualmente los acerados no tenían la anchura mínima. Yo creo que quizás lo que al principio, muchas veces las obras son muy escandalosas al principio, lo que al principio ha podido llamar un poquito más y ha podido crear un poco de alarma ha sido el hecho de la primera isleta que recoge los vehículos. Pero bueno, la isleta ni siquiera es necesaria, es decir, que la isleta se podía pintar, otra opción hubiera sido pintarla, lo que pasa es que se considera que si se pinta pues habrá gente que respete
la pintura y habrá gente que no lo respete. Entonces es mucho más seguro el que se haga. Entonces, bueno, quizás un poco ha sido el efecto óptico al principio, donde además pues se veía una gran diferencia de altura entre la calzada original y la calzada nueva, que también ahí lo que se ha hecho es tratar de subir la calle para evitar precisamente lo que pasó la última vez que la arreglaron, que quedaron esos escalones, esos dobles niveles y esos escalones tan grandes entre las viviendas y con el peligro que eso suponía. Como teníamos altura suficiente, porque las viviendas estaban muy altas, lo que se ha tratado es aminorar esa diferencia, con lo cual se han reducido también las barreras arquitectónicas. Efectivamente, yo creo que ahora mismo ya se le va viendo la terminación y ya se ve distinto. Y cuando ya se habla al tráfico y se vea pasar los coches, se vean los coches aparcados, pues todavía más. Respecto a lo que comentaba este señor que ha llamado respecto al tema de los árboles, pues yo lo voy a ver. Estuve hace unos días y precisamente le pregunté al técnico municipal sobre el tema de árboles. Me explicó que en la parte más cercana a la zona del bar museo y demás, ahí no iban árboles porque interferían con el tema de terrazas, también el paso de peatones que había y demás, y que se iban a intentar colocar en la parte más hacia arriba, hacia el cuartel. En cualquier caso, condición sine qua non para que se ponga el árbol es que quede la distancia reglamentaria para que puedan pasar bien los peatones, un cochecito de niño, una silla de ruedas y demás. Si no es así, lógicamente no se pondrán los árboles. En cualquier caso, pues mañana mismo, si puedo, me acerco y lo veo con el técnico. Hombre, yo creo que en la medida de lo posible siempre somos partidarios de que si las calles admiten por su anchura arbolado, se les ponga arbolado, pues yo creo que queda mejor que no calles totalmente. A lo mejor ahora en invierno no lo echamos de menos, pero en verano pues la verdad que sí que es agradable que las calles pues tengan sombra. Lógicamente ahí no se pondrían árboles de gran porte porque tampoco lo permite el espacio, pero sí árboles de tamaño medio, pues creo que serían aceptables, como de hecho antes había, sobre todo en el tramo entre el cuartel y el teatro. Pero repito, lo vamos a ver y en su caso, si hay que rectificar algo, pues se rectifica, porque entiendo que todavía se está a tiempo. Bueno, pues alcalde, se nos van a quedar muchos temas en el tintero, pero tendremos una nueva cita dentro de un mes de nuevo en este espacio. Sí creo que es interesante hacer un llamamiento de cara a la inauguración que vamos a tener este jueves de la exposición 100 años de la mujer en Aracena, una exposición en la que igualmente a esas anteriores que nos comentaba del centenario, pues ha contribuido mucho los vecinos de Aracena, ¿no? También, sí, una última cosa respecto a ahora, comentar que también se ha estado actuando en la calle Cruces. En el caso de la calle Cruces, lo que se ha hecho es echar el hormigón y en su momento pues se procederá al empedrado cuando empecemos con lo que es el PER de este año, porque ya se ha quedado para que se pueda empedrar, aunque también habrá que corregir los acerados y demás. Pero en fin, es una obra que en principio no estaba prevista en el presupuesto del año pasado, que la hemos podido iniciar con un sobrante que hubo de otra partida, porque los vecinos lo venían demandando, y yo creo con razón, porque estaba bastante mal, y bueno, lo que pido es un poquito de paciencia, porque ahora va a haber un parón, pero que no se ha olvidado, sino simplemente que por cuestiones operativas pues se va a meter dentro de lo que es lo que era el antiguo PER, el PFEA, para lo que es el empedrado, ya que hay la verdad que también un gran número de metros de empedrado,
y en fin, hay faena que nuestro compromiso es que se acabe también lo antes posible. Respecto al tema de la celebración del Día de la Mujer, pues se ha adelantado este año al día 6, porque el día 8, que es el Día Internacional de la Mujer, es el sábado, que es el desfile del carnaval, y por tanto no parecía que fuera el día más lógico para celebrar este acto. Así que se ha adelantado 2 días al jueves 6. Vamos a tener, como todos los años, el acto de reconocimiento a una serie de mujeres que pueden simbolizar muy bien los valores del conjunto de las mujeres de Aracena. Y como novedad este año, efectivamente, también haciendo un guiño a lo que es el centenario de la gruta y ese tema central que este año lo va a marcar todo, pues se ha querido organizar una exposición donde vamos a ver visualmente la evolución de la mujer en Aracena a lo largo de estos 100 años. Para ello pues se hizo también una campaña de captación de fotos y la verdad que agradecer la magnífica respuesta de muchas personas que las han cedido para que se puedan exponer. De hecho, bueno, realmente lo que se han hecho son copias, se le ha devuelto el original lógicamente a sus propietarios y a sus propietarias, y se han hecho copias ampliadas que son las que se van a exponer en la sala del teatro. Yo espero que va a ser algo también muy, muy bonito y muy entrañable. No las he visto porque lógicamente quienes han hecho la selección de esa foto pues es la concejala de Igualdad y Bienestar Social y las técnicas del Centro de Información a la Mujer, pero me imagino que va a ser, como digo, una exposición muy, muy bonita, que se va a inaugurar el jueves después del acto institucional. El acto institucional creo que es a las 6, pues me imagino que aproximadamente sobre las 8 o una cosa así, y luego pues estará abierta una serie de días para que las pueda ver todo el que quiera. Así que desde aquí agradecer a la gente que ha colaborado para hacer posible la exposición y lógicamente pues invitar a todos a disfrutar de la misma. Bueno, pues nos despedimos, tenemos las 10:30 ya pasadas de la noche. Hemos reinaugurado este espacio de preguntas en directo. Agradecemos la participación de los vecinos que nos han llamado y esperamos próximas llamadas en una nueva cita. Sí, bueno, al final se ha animado un poquito, eso esperemos que esa sea la tónica de futuro. Pues esperemos que así sea, para eso está diseñado este programa y nos vemos aquí pues dentro de un mes de nuevo, alcalde. Muy bien, y bueno, pues llamar también a la participación de todos, ya lo que es el cierre del carnaval. Hemos tenido el primer fin de semana, agradecer, como hice en su día, pues a las diferentes agrupaciones, ya tenemos que decir agrupaciones, porque antes eran todo murgas, pero ahora ya tenemos murgas, tenemos cuartetos, tenemos comparsa, va especializándose el carnaval, y bueno, detrás de eso pues hay mucho trabajo para que todo luzca lo mejor posible. Desde luego para el Ayuntamiento de Aracena y en concreto para este alcalde es una satisfacción, además que el carnaval pues pueda desarrollarse en estos momentos con la brillantez que lo hace, pues gracias primero lógicamente al trabajo de las murgas, pero también a que disponemos de un espacio como el Teatro Sierra de Aracena para que se pueda lucir. Y también el pabellón ferial, que cada vez tiene más actividad. Ya hablaremos quizá en el próximo programa de otros usos. Hemos tenido también la feria de artesanías, se están haciendo los carnets de conducir, y este sábado, bueno, este viernes primero tendremos el carnaval infantil, que hay una actuación de un grupo, por lo visto muy esperado por los niños. Los famosos cantajuegos. Efectivamente, y bueno, yo creo que va a ser un gran éxito. Y luego el sábado, pues también las predicciones meteorológicas son buenas, con lo cual esperamos que vamos a tener también un magnífico desfile y un gran baile de piñata. Así que bueno, pues ya cerrar el carnaval y empezar, porque empezamos ya con la cuaresma que empieza mañana, y con todo lo que eso significa en Aracena, de actividades también lógicamente dirigidas a otra de las grandes
celebraciones de nuestro municipio, como es la Semana Santa. Bueno, pues aprovechamos que ha hablado del carnaval. Aracena es un no parar. Es un no parar siempre. Bueno, pues aprovechamos eso que hablaba del carnaval para decir que a continuación de este programa tendremos la emisión de ese programa especial de Carnaval 2014 en Telearacena. Esta noche toca repetir la actuación de las Cowboys y la Peña La Fusión, para que la disfruten. Estaremos emitiendo el resto de actuación de las agrupaciones a lo largo de toda esta semana. Sí vamos a despedir este programa de una forma especial, pues con un vídeo, con ese audiovisual que citaba, de los que se han realizado con motivo del centenario de la gruta, quizás un vídeo de los más retuiteados en estos días entre los vecinos de Aracena. Sí, los primeros días se ha difundido más lo que ha sido las primeras semanas del año, el de la gruta, porque se le quería dar lógicamente todo el protagonismo, y ahora ya se ha empezado a difundir también lo que es el otro que se ha hecho, que es de Aracena. La verdad es que cuando a principios del año pasado se planteó el encargo de hacer estos audiovisuales, le dimos muchas vueltas, y con la empresa a la que se contrató, porque en principio la idea era hacer uno solo, de Aracena y de la gruta, pero fue la propia empresa la que nos sugirió, y yo creo que con bastante acierto, que una vez que vieron la densidad del trabajo, que Aracena y la gruta daban para 2 audiovisuales al menos, porque era mucho. Es decir, la gruta de por sí tiene tantísima riqueza, tanta belleza y tanta variedad, que daba para hacer un audiovisual específico, y Aracena pues también. Y la verdad que los dos han quedado muy bien. Este que vamos a ver de Aracena, hombre, yo quiero también decir que evidentemente no puede salir todo, porque habrá gente que diga, pues falta esto, pues falta lo otro. Es imposible que esté todo, porque lógicamente es un vídeo promocional, tiene que tener una duración determinada, no puede ser una cosa excesivamente larga, y por tanto tiene que ser dinámico, y se ha tratado de ser lo más representativo posible. Pero sí tengo que decir que es un trabajo que se ha desarrollado durante bastante tiempo, es decir, que no han venido los cámaras 2 días, han grabado y ya han hecho el vídeo, sino que es un vídeo que van a poder comprobar que está hecho a lo largo de todo un año, es decir, que se han tenido que hacer muchas jornadas de trabajo en Aracena, porque vamos a ver paisajes de distintas épocas del año. Vamos a ver también distintas celebraciones, distintas fiestas. Evidentemente, en una ciudad como Aracena, que tiene tantísimas actividades, era imposible que estuvieran todas. Entonces, pues hay una representación de 3 que pueden ser bastante significativas. La Semana Santa, la feria y los regiletes, como una fiesta muy singular y muy ancestral de Aracena. Y luego, pues lógicamente, está la naturaleza, está la historia, y está las tradiciones reflejadas en la fiesta, y la gastronomía. También los recursos turísticos, porque lógicamente no tenemos que olvidar que esto no está hecho pensando en la gente de Aracena, que nos conocemos Aracena al dedillo, aunque lógicamente como amamos Aracena, pues lo vamos a disfrutar, porque la vamos a ver, yo creo que es muy hermosa, sino también como un elemento para una campaña de promoción. Y en ese sentido, pues ya digo que se trata de que sea lo más dinámico posible. Destacar también 2 cuestiones más. Una, las imágenes aéreas, que quizás son las que más van a llamar la atención, porque son preciosas, porque están hechas no con un helicóptero como se hacían antes, que los helicópteros tripulados, para que nos entendamos, que se tenían que hacer desde muy alto, sino está hecha con drones, con helicópteros pequeñitos, con microcámaras, que entonces te permite hacer imágenes aéreas, pero a una distancia menor, con lo cual se ve todo con mucho más detalle. Hay unas imágenes de San Pedro preciosas, del paseo, y las del castillo sobre todo. Es una perspectiva del castillo
que yo creo que no se había visto con esa perspectiva antes. Y bueno, pues destacar también que se trata de transmitir la imagen no solo ya de una ciudad hermosa en su naturaleza y en su arquitectura y en su monumentalidad, sino también de una ciudad viva, vital, dinámica. Por eso también pues vamos a ver rostros de personas más mayores, de niños, es decir, una ciudad con actividad, una ciudad que transmite vitalidad, que yo creo que es una imagen real de lo que es Aracena y de ese otro patrimonio al que hablamos antes de la belleza interior, que es el eslogan turístico de Aracena. La belleza interior de la gruta, la belleza exterior de Aracena, pero interior también, porque es un destino de interior, de sierra, pero también la belleza interior y la vitalidad de los propios ciudadanos y ciudadanas de Aracena, que está ahí, que son también, pues con su hospitalidad, los que hacen la estancia de cualquier visitante en Aracena mucho más agradable y mucho mejor. Pues muchísimas gracias, alcalde, por esa introducción también que nos hace a este audiovisual. Y bueno, vamos a verlo, porque una imagen casi que vale más que mil palabras. También son muy bonitos, ya uno aprende estos términos técnicos, los time lapse que le llaman, sí, que por lo visto es cuando colocas una cámara en un mismo sitio y van pasando las horas y entonces luego lo comprimes, digamos, y ves pasar, por ejemplo, pues las nubes. Entonces vamos a ver muchas nubes que alguna gente va a decir, hoy qué día más feo han cogido para... No, es que estaba buscado así. A mí me han dicho los técnicos que es que había que coger un día que hubiera nubes, porque con un cielo despejado no se ve el efecto. Entonces lo vamos a ver en el agua, por ejemplo la cascada de Castañuelo que aparece, o lo vamos a ver sobre todo en eso, en el paso de las nubes, que es un efecto muy, muy bonito. Vemos, alcalde, que ha visto el audiovisual. Lo hemos visto muchísimas veces porque, bueno, se han corregido también muchas cositas, ¿eh? Claro. La verdad que mientras que, por ejemplo, el de la gruta prácticamente no se corrigió nada, porque yo creo que dieron en la diana desde el principio, en el caso de Aracena, pues ahí sí que ha habido que hacer mucho más cambios, que no los voy a decir ahora para que nadie, pero que, bueno, lógicamente ahí sí, porque había elementos, cosas que distorsionaban, en fin, yo creo que al final el resultado es bastante espectacular y bueno, lo importante es que guste, en primer lugar, lógicamente, a la gente de Aracena, que ya tuvieron la oportunidad de verlos, los que estuvieron el día 1 de enero en el concierto inaugural del teatro, que allí se estrenó por primera vez, y luego también que les guste, pues lógicamente, a la gente de fuera, para que les entre la inquietud de venir a Aracena. Pues antes de verlo sí vamos a recomendar algo que decía el alcalde al principio de este programa, y es que ya que tiene una gran calidad de imagen, este vídeo pues no lo van a poder ver a través de Tele Aracena con esa calidad. Recomendamos, ya que está circulando por las redes sociales, que lo vean en los nuevos dispositivos móviles y portátiles, porque ahí sí se aprecia mucho más esa calidad. Incluso se va a subir a la página del ayuntamiento, en fin, que ahí ya lo podrán ver. Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Gracias a vosotros. Buenas noches y hasta una próxima cita en Preguntas en Directo. Gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que nos han acompañado en este programa, y disfruten ahora sí de este audiovisual Aracena, belleza interior.